Saludos amigos televidentes, aquí estamos con su programa Orientación Tributaria, el licenciado Isidro Santana, Ramón Cuello, coproductor, y Santiago García Jiménez. Y hoy tenemos aquí el privilegio de tener dos invitados, dos personas especiales, y si nos ponemos a aumentar el currículo duramos hasta mañana aumentándolo. Son ellos el ingeniero Freddy Pérez y al licenciado Franklin. Son dos autoridades en el tema que vamos a tocar. Lo que vamos a tocar va a ser cómo afectaría una reforma fiscal el sector construcción en la República Dominicana y también cómo presentan las constructoras de la República Dominicana. Es decir, que es un plato fuerte para los constructores, los inmobiliarios, los vendedores y todo ese mundo que se encarga con la construcción en la República Dominicana. Así que retornamos en breve con dos invitados especiales, el ingeniero Freddy Pérez y el licenciado Franklin Fernández. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria, aquí cargado, como dije, con dos técnicos, con dos especialistas y con dos autoridades, que es el ingeniero Freddy Pérez y el licenciado Franklin Fernández. Y comenzamos con Freddy Pérez, porque ya Franklin Fernández es parte nuestra aquí. Freddy Pérez, ¿qué usted nos puede decir y en qué puede latear una reforma tributaria a la República Dominicana en estos momentos, como estamos viviendo? Bueno, es bueno saludar a los amigos televidentes de este importante programa, a ustedes por invitarme. Franklin sabe de esos asuntos, ¿no verdad? Resulta que en medio de una crisis como la que ha traído la pandemia del COVID-16, que ha puesto en tela de juicio el sistema de salud mundial, porque se creía que mundialmente la salud en los países desarrollados estaba cubierta. No, pues ha resultado que no ha sido así. Lo ha arrodillado, pero esa misma crisis ha traído como consecuencia una crisis económica. Entonces, en medio de una situación como esta, usted no puede pensar en impulsar una modificación tributaria. No, eso lo tenemos cerquitica, porque acabamos de ver los resultados que acaban de pasar en Colombia. Y entonces, si nosotros estamos viéndolo prácticamente en vecinos de nosotros, que no es un problema de Colombia propiamente dicho, sino de la crisis. Y sumado a una crisis, tratar de mejorar los ingresos, porque nadie discute que en República Dominicana se requiere aumentar la carga impositiva. O sea, el gobierno necesita más dinero, pero este no es el momento para hacer una reforma. Entonces hay que esperar, eso no se puede hacer en este momento. Y hay muchos mecanismos que el gobierno puede auxiliarse, y fundamentalmente recurrir a los organismos internacionales. Estamos obligados a coger prestado, y hay que seguir cogiendo prestado, porque esta crisis no es ni de este gobierno ni de los gobiernos. Es una crisis que llegó solita y no se va por ahora. Aunque nos estamos vacunando, la crisis, cuando apareció las otras situaciones mundiales
de pandemia, pero más o menos localizada. Nunca así en el mundo entero había pasado una situación como esta. Entonces no, hay que enfrentarla con sabiduría. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader no puede impulsar una reforma tributaria en este momento, porque no nos conviene a ninguno. Nosotros tenemos que seguir viviendo en un país con tranquilidad, con paz, con sosiego, con esperanza. Quieras o no, los últimos 24 años, el PLD gobernó 20 años y mantuvo un control macroeconómico, una estabilidad social, una estabilidad económica que no se puede echar por el suelo por estos momentos. Franklin, dentro de ese orden, y tú como especialista en la rama y quizá una autoridad en cuanto a esto, y más o menos tu formación ha sido esta, ¿cómo presentan la constructora en la República Dominicana? La constructora como sector económico, y corroborando un poquito lo que establece el ingeniero, la verdad que el gobierno está en una encrucijada bien difícil porque necesita dinero, por un lado, pero también tiene una situación económica externa, que es la pandemia a nivel mundial, que de una u otra manera ha creado una crisis mundial económica. Pero la verdad es que el sector económico construcción, como se está viendo, por el tema de la pandemia, ha tenido una baja increíble. Ahora es que de nuevo está retomando. Entonces, históricamente aquí se ha presentado y ha pagado impuestos a partir de lo que son lo que establece el Código Tributario, que a través, recuerden que la construcción tiene diferentes matices. Unos brindan el servicio de construcción, otros hacen la inversión y venden, otros contratan obras del Estado. Entonces, cada punto tiene diferentes vertientes. El que brinda servicio sencillamente en base a su servicio, factura, vende y paga sus impuestos en base al beneficio que corresponde. Ahora bien, hay un matiz que es la construcción que trabaja, tiene la inversión y a la vez vende la estructura o trabaja a todo costo. Entonces, ¿qué establece la ley? Inclusive hay una normativa que es un poquito que viene a esclarecer o a significar algunos temas que son confusos o eran confusos con el manejo de lo que es el costo per se de la mano de obra, que ustedes saben que en el sector construcción hay una gran cantidad de mano de obra de extranjeros que principalmente no están legalmente, migratoriamente legales. Entonces esa norma viene a aclarar que la 707, dos puntos importantes. Una es, usted sabe que la construcción, cuando tú construyes y vendes edificación, tus ingresos vienen al final del periodo, al final de que tú terminas la obra, que es que termina la obra y puede vender y se generan los ingresos. Sin embargo, el sistema tributario establece lo que es un criterio de tributación de anualidad. Cada año todas las empresas tienen que presentar declaración, pero ¿qué sucede? Como la constructora per se no genera ingresos, puede pasar de un periodo a otro, sino al final de la obra puede pasar varios periodos y no tener ingresos. Sin embargo, tiene lo que se llama un activo, que es la construcción, que son todos los costos que va generando para construirle el bien, y al final te genera un pago de impuestos a los activos. Entonces la misma norma establece que si tú como constructor vas a iniciar un proyecto, lo notifique a la Dirección General de Impuestos Internos, someta un presupuesto, los documentos de la validación de los inmuebles, y automáticamente tú tienes la opción de que cuando tenga esa situación de que tenga que pagar impuestos a los activos sin generar los ingresos correspondientes, puedas solicitar una exención ante la DGI, pero tiene que tener como condición sine qua non que tiene que cumplir con esos requisitos. Entonces ya a partir de ahí, la constructora tendría ese problemita de que tendría que pagar impuestos sobre activos, que no debe ser, porque debe ser en base a los ingresos, podría generar esa dificultad y corregirlo. Otro punto importante era el tema de los costos. ¿Cómo yo puedo justificar una cantidad de trabajadores, la mayoría extranjeros, en el cual ni tienen cédula, ni tienen cómo justifico esos costos? Entonces esta norma viene a establecer que dice que cuando tú como maestro constructor tengas una cantidad de obreros generando y pagando el 2% bajo una nómina, puedes automáticamente deducirse eso como costo y gasto de mano de obra de lo que son los obreros. Este punto, lógicamente, que también establece la norma como control, de que cada constructora tiene que tener una contabilidad por proyecto. O sea, eso es que si yo tengo un proyecto A, proyecto B, se supone que tú debes como constructor tener un sistema de control donde tú le digas a impuestos internos, mira, el proyecto A generó ingreso tanto y costo tanto, o sea, de manera separada, para que poder de esta manera saber qué proyecto me genera uno u otro beneficio.
Una vez ya tú tengas tu obra concretizada y terminada, al momento de vender es que tú vas a reproducir, vas a presentar esos ingresos y va a diferir todos esos costos y gastos que a través del tiempo, en varios periodos, genera. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Los ingresos menos costos y gastos, tú vas a pagar el 27%. ¿Cuál va a ser la base de los anticipos? La norma establece claro que tú estableces dentro de lo que son los ingresos brutos, no netos, los ingresos brutos es ingresos menos costos. La base de los anticipos va a ser, esa va a ser su base para pagar los anticipos correspondientes, porque otra cosa es, yo puedo tener una sola obra, una construcción, un edificio que me costó 1.000 millones de pesos, lo terminé, no tengo operaciones para generar otro, me va a generar un anticipo altísimo. Entonces ya ahí tendría entonces que buscar otro mecanismo que es vía de la exención de anticipo en base a que demostrar a la DGI que yo no voy a tener proyectado ingresos al futuro por un tiempo o un momento X. Entonces las constructoras per se tienen dos grandes situaciones, que es el tema de la mano de obra, lógicamente, y el tema de lo que es la exención de impuestos relativos, que la mayoría de los ingenieros a veces no tienen las personas que le dan las orientaciones para que puedan liberarse, porque imagínense usted una construcción que de 500 millones de pesos, el 1% lo pague de manera indebida, ya eso te afecta es tu margen de beneficio. Dentro de esta norma hay, Freddy, se ha dicho que la inteligencia hace a la gente humilde, y dicen que Freddy Pérez, siendo ministro de Obras Públicas o secretario, se paraba en la esquina a hablar con el que estaba ahí. Claro. Freddy Pérez ha recorrido el país entero preguntando cómo está el país, cómo está el sector y cómo va todo. Creo que no me equivoco. No, así es. Y es alguien que todo el tiempo ha estado, que baja a la población, que va donde el que necesita, que está ahí frente a esto, tanto nacional como internacional. Sí, así es. El constructor que ha construido y que siempre está... Dentro de ese abanico de posibilidades, y sobre todo lo que sabemos, y sabemos de quién estamos hablando, ¿qué tú puedes decir en este momento hoy día? ¿Las constructoras están forzadas con los pagos o están un poco más livianas? ¿O cómo el fisco está tratando a la constructora? Mira, Franklin decía una cosa que es interesante y es correcta. La tendencia en República Dominicana es quebrar las empresas constructoras. Quiebran muchas empresas porque hay una situación. Es un problema de ingreso y egreso. Vamos a partir de que una obra tiene tres fuentes fundamentales de ingreso. Lo que pone el constructor, ¿no? ¿Verdad? O el contratista. Lo que coloca en esa obra en la banca privada. Y si son apartamentos, el cliente. El cliente, los avances. Los avances. Claro. Obviamente, eso es menos, esos ingresos. Mínimo. Que cuando tú tienes que reportar al año, porque tú estás reportando un presupuesto que tú sometiste. Entonces, la situación hace de que el constructor se vea imposibilitado porque quieran que den un avance de impuestos de algo que tú no has recibido. Eso es algo que tenemos que sincerizar en una reforma, ¿no? ¿Verdad? Hay que sincerizarlo. La otra parte importante es que el COVID paralizó el país y paralizó todos los sectores. El sector construcción es como la cascada. Cuando usted para una cascada o una presa, para comenzar a moverse, es lentamente, ¿no? O un tren, tú paras un tren para moverse, es lentamente, hay que tomar su velocidad. Esta crisis requería una mayor inversión del Estado para que la actividad, que probablemente, Franklin, la actividad consume probablemente casi un 20% de las importaciones, sí, porque es que la construcción es multidisciplinaria. Sí. Tú vas desde el colmadero, la lavandera, el que levanta el cubo, el albañil, el plomero, el electricista, el que da terminación, el bloque, el cemento. Es muy amplio. Los materiales muchas veces son importados. O sea, aquí hay arena y se fabrica cemento. Y se produce una parte quizás de clinker, pero aquí se trae el clinker de fuera. Entonces, si la industria de la construcción es tan importante, no se podía dejar en manos de ella propiamente la activación de la economía dominicana. Aquí hay un déficit, se supone, según Coprovi y el mismo CODIA,
y el mismo gobierno, por más que se ha intentado construir cientos de viviendas al año, no se ha logrado, se promete, sí, pero no se logra, por muchos factores. Es que no es tan fácil. Como yo digo que activar una industria que se paraliza toma tiempo. Porque es que ahora mismo yo estaba viendo anoche en la televisión, estaba viendo en Carolina del Norte, que se presentó una crisis de combustible, porque entonces la gente fue en masa a buscar combustible por una tontería que podía pasar en un par de días. Pero la gente se asusta, el pánico en cualquier economía del mundo es mortal. Pues fíjate, se ha trasladado ahora a Florida el problema, que no tiene nada que ver, porque en Carolina del Norte va entubada el suministro. En Florida no tiene nada que ver. Entonces el pánico es peligroso. Por eso decíamos ahorita que una reforma no es lo más ajustado. Pero como dice Franklin, hay que estudiar, Franklin, mi amigo televidente, un poco más. No. ¿Cómo facilitar al constructor? Mira, con esta pandemia, yo he repetido que un amigo mío que tenía una pequeña compañía en Estados Unidos, en Washington Heights, por ahí, en esa zona, de darle mantenimiento a los edificios con 2 o 3 empleados. Bueno, con la pandemia se paró, pero fíjate, son gente que tiene su cuenta. El banco se dio cuenta que no había movilidad y el gobierno también. Y lo llamaron y dijeron, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en esta situación, ¿cuánto tú necesitas? Tanto, tómalo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Olvídate cómo lo voy a pagar. Lo que no me despida los empleados. Págale aunque estén sentados en su casa. Esas son medidas de contrainsurgencia, vamos a decir, en un momento de una crisis. Entonces yo me muevo por el país entero. Me reúno con constructores, con abogados. Es más, yo estoy dirigiendo en la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Fuerza del Pueblo. Eso me hace que yo me reúna con todos los tipos sectorialmente de profesionales. Pero también ayer me estaba reuniendo con un equipo de enfermeros. Me reúno con todos los sectores. ¿Y cuál es la opinión de todos esos sectores? Que por más que diga la situación no está buena y requiere una mayor sentarse fríamente y buscar los mecanismos que puedan incentivar realmente a que la gente pueda producir. Porque no podemos, está bien, hay que mantener la ayuda del gobierno a los sectores desposeídos, pero los otros sectores lo que hay que inyectarles para que trabajen. Para producir. ¿Y cómo? No tenemos. No perdamos tiempo porque esos recursos no están aquí. Esos recursos hay que buscarlos fuera. Por ejemplo, aquí hay ya asociaciones de todo, hasta estos muchachos que trabajan. Estamos aquí y ellos no están atendiendo. Tú te pareces aquí a las 10 de la noche, ahí están ellos. Yeah. Entonces, imagínate cuando llegan a su casa, si no dejaron nada, no van a encontrar nada. Así es. Entonces, eso es lo que yo vivo a diario con la gente. Es, entonces, hay que entender la filosofía de los pueblos, de las comunidades, y entender sus necesidades, porque se gobierna. El gobierno es un administrador de los bienes del Estado, pero es representación de la sociedad. así es. Entonces tú tienes que saber qué es lo que la sociedad quiere, señores. Entiendo. No considero que no tengo por qué dudar de la intención del presidente Abinader. Pero la situación no está bien. Porque todavía falta una cantidad impresionante de gente que no se ha vacunado, ¿eh? Y ellos están tratando de que se vacunen. Pero hay que crear incentivos para movilidad. Porque hay gente que dice, pues, yo voy a pagar para irme a vacunar. Pongan un par de días y digan, bueno, el metro está en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, donde está el metro. De tal hora a tal hora, la gente que vayan a vacunarse gratis. Tú me dices, ¿y cómo saben que se van a vacunar y cómo no? Bueno, muy sencillo. Hay que esperar que la población sea honesta en eso. Entonces hay que abrirle a todo el mundo 1 o 2 horas para que se pueda movilizar. En ese mismo tenor, ingeniero, en los sectores, centros sanitarios que hay en los diferentes sectores, se podría, un ejemplo, cada sector que hay un centro sanitario, ubicar
los individuos están trabajando en la parte de vacunación que puedan servir. Un ejemplo, en los minas hay un sector, hay un centro sanitario en cada sector, e ubicar personas que estén dando ese tipo de servicio de vacunación, así poder paliar un poquito el número de personas que aún no se han podido vacunar. ¿Tú sabes por qué Israel fue el primer país que vacunó a todo el mundo? Porque se metían en los bares, la gente bebiendo, lo vacunaban ahí mismo, en las escuelas. O sea, tú tienes que permitir que sectores reconocidos, o sea, tiendas reconocidas. Mira, hay un servicio bueno en el Supermercado Nacional que está aquí. La primera vez que fui, digo yo, que yo siempre voy al súper. Pero el súper está lleno, y no era el súper, porque comenzaron las vacunaciones. Entonces, los supermercados es una herramienta que va mucha gente, bueno, vacunen ahí. Las clínicas, propiamente dicho, son, porque no es por COVID, mucha gente asiste a la clínica con los niños, con los envejecientes, con los jóvenes, por muchísimas razones, porque ahora nada más pensamos en COVID. Hoy la gente no se moría y no se enfermaba antes del COVID. Entonces los centros hospitalarios, públicos y privados. Y las empresas mismas, que tienen cantidad de empleados. Claro. Zonas francas. Las escuelas. Las escuelas. Y tú verás que eso pasa sin ningún problema. No, ingeniero, y la verdad que hay que decir, si usted pone a comparar con otros países, nosotros vamos a un camino en términos de vacunación, vamos rápido, porque inclusive España mismo tiene un estancamiento enorme. Sí. O sea, que como dice, lo que tenemos es como que ser más hábiles en el sentido más diligente en el proceso de vacunación y de una u otra manera inducir a las personas, a la juventud que se vacunen, que son los que están más en la calle, están más propensos a... Pero mira, Franklin, hay una cosa que nosotros tenemos que no lo tienen los otros países. En esos otros países de Europa, muchas veces no se vacunan porque hay una parte que dice que no se va a vacunar y no pueden obligarlo. Sí. Ahora estaban sometiendo una ley, que es una torpeza, porque tú no puedes someter una ley y obligar a vacunarse a quien no quiere. Pero en general los dominicanos están de acuerdo en vacunarse, en general. Sí. Y esa ventaja tenemos. Probablemente nosotros, si el gobierno facilita que se vacunen todos los centros reconocidos, tiendas, supermercados, como tú dices, empresas, que hay empresas con muchísimos empleados, sindicatos. Miren, amigos televidentes, cuando me tocó dirigir obras públicas, a mí me daba vergüenza, antes de que yo veía que un policía paraba un vehículo, y antes de ser obra pública, y me pararon en una ocasión un bombillo que se me quemó. Y cuando por el lado pasó un vehículo público, con una varilla agarrando la puerta, sin un solo farol y con plástico en la ventana. Y pero ¿por qué ustedes no paran eso? ¿Y para qué vamos a parar eso? Si eso no cuenta ni siquiera la multa. Digo, no, pero ese problema no es ese. El problema es que la ley es la ley para todo el mundo. Así es. Entonces, ¿qué yo hacía? Entonces la revista la convertí en lo que es un impuesto. Y le mandaba por paquete a los sindicatos y a las empresas la revista. Me quitaba la aglomeración, me quitaba el negocio que había de vender la revista. No hay que venderla porque si yo se la entrego al sindicato, el sindicato que resuelva con su vehículo. Si se la entrego al empresario, el empresario me podía solicitar, miren, yo tengo aquí 1000 vehículos, bueno, mándenle 1000 revistas. Entonces tomar la decisión, porque cuando tú cierras la puerta, la gente trata de entrar aunque sea por la ventana. Así es. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Entonces yo creo que sí, que nosotros tenemos muchas oportunidades aquí. Eso es verdad. Amigos televidentes, estamos hablando de este tema de la pandemia y es muy interesante para todos, y donde Franklin Fernández y el ingeniero Freddy Pérez tocan ese tema, y es porque es el tema que está hoy en día en la palestra pública. Y sobre todo es para nosotros tomar la cantera y la posición de que el país hoy en día no merece una reforma tributaria, sino que se acomoden más, y lo que merece en sí es un pacto fiscal, donde todo el mundo se sienta a la mesa y cada quien diga lo que debe hacer, y donde se debe reordenar el aspecto, todo lo que es concerniente al aspecto tributario, y que tenga de por sí una gran cantidad en cuanto a lo que respecta, que sean sindicatos, que sean comerciantes, que sean empresarios, que sea todo el mundo. Y de esa manera así nosotros podemos llegar a un buen pacto fiscal y donde se reorganice todo, que se eviten los parches de lo que viene siendo un gran pacto de una reforma fiscal, o lo que
se llegue a la mesa, pero que no se vaya a ventilar como otros países, como Colombia, donde se ha intentado hacer hoy en día, que es un caos totalmente y la población está en el pueblo. Así nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, aquí estamos con su programa y este programa es técnico, aquí lo político no tiene cabida, es técnico, pero cuando uno está con dos personas y dos figuras que sí, claro, tienen su posición en su partido, eso es respetable y tienen que dar su posición, a pesar de que el programa es un programa técnico. Y está hablando con dos técnicos a la vez y dos personas que manejan informaciones de primera data. Franklin, tú como presidente de AUNACI hoy día, y quiero que me hables de esa institución, ¿de qué punto de vista tú ves la reforma tributaria que está encaminando en la República Dominicana? Gracias, Santiago. Mira, el CONACI es el Consejo Nacional de Consultores Impositivos. Esta institución que agrupa a todos los que son profesionales del área impositiva a nivel nacional. La reforma fiscal es importante ubicarla de dos puntos de vista. Primero, la última gran reforma se hizo fue en los 92, cuando Balaguer, hace ya 25 años. Pues, posteriormente lo que se han hecho es modificaciones y cambios a algunos puntos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que obligatoriamente tenemos que abocarnos para hacer una modificación profunda, integral, de lo que es la parte impositiva. 2.2. La verdad es que la situación económica para el gobierno dominicano actual está totalmente caótica, en el sentido de que no hay fuente de ingreso y han tenido que la economía buscarla de manera con préstamos internacionales, que ha sido las recomendaciones que han dado inclusive los organismos internacionales en este sentido. Entonces, ahora bien, tenemos una situación que es de pandemia. Entendemos que en la actualidad no están las condiciones para implementar la reforma. Ahora, si se pudiese iniciar una discusión sincera con todos los sectores económicos, donde se visualicen todos los temas y situaciones que generen para una posterior aplicación. Pero lo que es implementarla de por sí, inclusive, esto llevaría un proceso de discusión a corto o mediano plazo, que no es verdad que porque se sienten en 1 o 2 meses eso se va a consensuar. Entonces, entendemos que es el mejor momento para sentarse a discutir con todos los sectores económicos, ver los puntos que sea necesario que haya que cambiar, porque la verdad es que la presión tributaria hay que aumentarla. O vamos a decirlo en algo popular, el Estado necesita más dinero para poder controlar y poder invertir en el pueblo. Ahora bien, hay un punto importante, el Estado también tiene que ceder. El Estado va a tener que reorganizarse en términos del gasto, va a tener que sincerizarse, va a tener que estructurarse, señores, porque aquí se habla todo el tiempo. Mire, yo mismo soy de una promoción que entramos en impuesto interno en el 92, cuando aquel grupo de la reforma fiscal fue todo recién graduado y técnico.
ninguno estamos en la administración tributaria y nos especializaron con PNUD, BID. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay institucionalidad, los profesionales no continúan dentro de lo que son su función técnica. Entonces hay que volver hacia atrás en ese concepto, para que haya una institucionalidad, hayan instituciones públicas donde realmente sean técnicas, sean profesionales, porque eso le va a dar un punto importante, que es la eficientización de ellos. Si la administración tributaria, que hoy es la Dirección de Impuestos Internos, sea más eficiente o es más eficiente, busca los recursos. Lo busca, porque aquí todavía la verdad es que no hay una eficiencia a carta cabal. Hay muchas debilidades, hay mucha evasión, hay muchas cosas que se pueden hacer y se puede cobrar. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo lo que entiendo es que la reforma fiscal integral que se pretende, se puede empezar a discutir de manera sincera, el Estado con el sector privado, los sectores de la sociedad civil, los gremios profesionales, para llegar a un consenso y cuando ya estén las condiciones de vida, implementarlo. Pero no creo que en este momento no es de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Freddy, dicen que la fuerza del pueblo se prestigia con tenerte a ti en su comité político. Una persona humilde, completamente inteligente en su materia, una persona que sabe de construcción. ¿Qué tú puedes decirnos desde ese punto de vista, de tu posición que tú desempeñas en la fuerza del pueblo y esa reforma fiscal hoy día? La fuerza del pueblo está consciente de la situación. Es verdad, este no es el momento de una reforma, pero hay que sentarse con todos los sectores para ir avanzando. Y el presidente hablarle al país con sinceridad de que el hecho de que se reúnen es porque no es lo que la van a aplicar, porque se pueden confundir y puede haber problemas. No es el momento. Ahora miren lo que ha pasado en Estados Unidos con Biden. Hasta la llegada de Biden. No. Hasta la llegada en Estados Unidos del actor, de este presidente. Reagan. Reagan, era el Estado por encima del mercado, en toma de decisiones. La Thatcher y Reagan cambian esos paradigmas de que el mercado decidía por el Estado. Esta crisis ha puesto a que sea que sea el Estado que vuelva a tomar las riendas de las cosas. ¿Y qué dice Biden? No, las grandes empresas en Estados Unidos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque van a paraísos fiscales y en términos son los empleados que terminan. Aquí no escapamos de eso. Nosotros no podemos producir una reforma fiscal, Franklin, para volver a cargarle a los empleados. Sí. El problema, Imposible. el que más gana tendrá que más pagar, pero no imponérselo, es sentarse en la mesa, darle a entender que el gobierno es un administrador de los bienes y como administrador le va a devolver, se lo va a devolver. Yo pongo como ejemplo a Punta Cana. El presidente Leonel hizo todas las inversiones que proyectaron hacia arriba el sector turístico en esa zona con el sistema de carretera, ¿no es verdad? Sí. ¿Pero qué? Por una decisión en una mesa de discusión, y en eso yo reconozco a Fran Rainieri, que dirigía ese sector de los hoteleros, de que no tienen que dar nada, lo único que los impuestos que nosotros pagamos, en vez de aplicarlo en otro sitio, pues aplíquenoslo por aquí. Entonces, es la imaginación la que hay que poner en juego, en esto. No hay que perjudicar a nadie. Si un empresario sabe que, aunque él aporte más, se le va a devolver, porque se le va a devolver a los empleados, y si se lo devuelve a los empleados, se lo está devolviendo a la misma empresa. Claro que sí, claro. Eso es lo que tenemos que ver. Si hay mejores calles, mejores carreteras, mejores servicios sociales, bueno, no hay que ver los países nórdicos. La carga impositiva en los países nórdicos, ni pensarlo. Sí. Ahora, el pueblo lo paga porque se lo devuelven. E inclusive hay... Se lo devuelven. Y los mismos ciudadanos le dicen al Estado en determinado momento, súbenos los impuestos. Sí. Que hay un problema, puede subirlo. Sí. ¿Por qué? Entonces la fuerza del pueblo lo que dice que esto no es momento de ninguna modificación, de que hay que sentar a todos los sectores, porque es imposible que el gobierno, con los impuestos que se pagan, pueda hacer grandes obras
y puede hacer grandes inversiones. Esa es la verdad. Y más ahora con esta crisis. Entonces, no se puede coger la crisis para aumentarlo, porque ahí es que está la maldad del asunto. Tú no puedes provocar al pueblo dominicano diciendo que porque la crisis... No, eso es de viejo. Franklin lo acaba de decir. Sí. La última gran modificación que hubo en el país fue en 1992. 92. Entonces, los sectores tienen que sentarse, señores, debemos sincerizarnos. Todo el que viene de fuera reconoce que este es un país alegre. Este país se ríe de la desgracia. Los ciudadanos se ríen de la desgracia. Entonces es un país acogedor, donde la gente... recientemente había un colombiano aquí diciendo que vino a ver cómo es que se maneja el sector turístico, porque nosotros somos el principal destino turístico. Y no lo éramos. Yo me recuerdo cuando relajábamos del turismo cuando Miolán. Sí, que era Cancún, México. Sí, era Cancún, México. Los turistas de Miolán, nos relajamos. Pero ahí comenzamos. Claro. Y mira lo que somos hoy. Sí. Entonces yo creo que sí, que nosotros es un país que nosotros podemos ser la Suiza de América. ¿Y por qué no? Sí, algo que me preocupa, me llama la atención, y es el hecho de que las autoridades han anunciado un vasto plan de vivienda para reducir el déficit habitacional, pero entonces en medio de la crisis estamos hablando de que la reforma fiscal no es viable y además se está hablando de recurrir a la financiación internacional. Entonces, ¿cómo ejecutaría el Estado en este momento ese vasto plan de vivienda que ha anunciado? La crisis provocó un problema en el sector construcción. Al paralizarse la producción internacional y la transportación, que se paralizó, se acumularon demandas. O sea, se acumuló el hecho de que no había bombillo, por decir un caso, o no había suficientemente materia prima. No están llegando. No están con llegando. con la demanda que debiera haber. Entonces eso tenemos que darnos cuenta. No hay ese dinero de todos esos ofrecimientos, eso es mentira, eso no existe. Aquí no hay ese dinero para hacer todas esas obras. Lo que estamos recomendando al presidente es que se agencia y que coja prestado, que nadie lo va a condenar por eso, porque en medio de esta situación lo que importa es aplicar la ley de Keynes. ¿Qué decía Keynes? ¿Por qué se aplicó la ley de Keynes en el 29 en Estados Unidos? Que en medio de una crisis usted tiene que tener una política expansiva, usted no puede tener una política restrictiva. Entonces, tenemos que buscar que en el sector construcción, mira, Frank, que tú que trabajas, tienes tantos años y ustedes que tienen un programa tan importante. Yo decía que en los próximos 2 años los bancos no debieran estar pensando en ganar dinero, sino mantener sus costos. Que a los constructores debiera llegarle quizá un 3% los recursos y entregárselos si comprueban de que tienen proyectos para que se dinamice. Pero miren, hay un problema de suministro de material. Entonces no hay posibilidad que después que se paró el mercado internacional y que se está reactivando y que se ha reactivado, de golpe tú le metas algo que no se planifique. Hay que planificarlo, porque ahorita se acaban hasta los cubos de cargar. La mezcla. Entonces, eso es sentarse. Entonces se sienta con las diferentes instituciones, hay un gabinete de infraestructura, el presidente debe sentarse, ver la demanda de cada institución, qué está haciendo y cómo podemos enfrentar esta situación. Yo entiendo que podemos enfrentarla, pero no con esa envergadura. Yo digo que el CODIA, COPROVI y las instituciones dicen que aquí hay un déficit de más de 100.000 viviendas anuales. ¿Y qué gobierno ha construido 100.000 viviendas aquí? Ni en 4 años se construyen 100.000 viviendas. ¿Se debe promover exenciones en este caso para favorecer el sector construcción? Deben haber exenciones, claro. Claro, estamos en medio de una crisis. Freddy. En medio de una crisis, usted toma medidas que favorezcan, no a la crisis, sino a la contraria, a los sectores. A los sectores. Freddy, una preguntita. No se ha tomado medidas. Una preguntita, Freddy. Hablando con Freddy, no con el ex ministro de Obras Públicas ni con las personas que yo conozco, sino hablando con Freddy.
¿Tú estás de acuerdo con las exenciones? ¿Con las exenciones? Sí, a la construcción. Sí, yo estoy de acuerdo, claro que sí. Miren, es muy sencillo. El Estado no puede construir el déficit. Solamente el sector privado tiene capacidad. El Estado debe construir viviendas para un sector muy pobre, que no tiene acceso a ninguna fuente. El sector privado es llamado a hacer las construcciones en el país, pero no es solamente de vivienda, de toda construcción, carretera, puente, elevado. Pero que hay un problemita, Freddy, Entonces, ahí. tú tienes que haber en un proceso de crisis en lo que hay una modificación que sincerice esto, que hay excepciones. Y si no hay excepciones, hay que aplicar la ley de coco. Hay que aplicar la ley de coco. Claro. Toma tu producto que tú trajiste, te doy 60 días, te doy 90 días, llévatelo, véndelo, pero no me falles, porque yo te voy a estar esperando. Ahí es que está el Ahí problema. es que está el problema. Ahí es que está el problema. El control. Pero el Code control. Pero Code decía, Control. si te doy el parámetro, entonces tienes que cumplirme. No, la gente cumplía, porque le decía, Claro. yo te salgo a buscar, Claro. es lo mismo. Tú me llevas un proyecto, tienen que las instituciones que lo aprueben. Hay que durar un año aprobar un proyecto, señor. Y más. Ahí Y hay está. muchas veces que hay que comenzarlo sin, hay muchas veces que hay que comenzarlo sin Sin- aprobarlo. sin aprobarlo. Sí, sin Por aprobarlo. eso. Es el grave Yo problema se lo del dije, país. mire, yo en obras públicas dejé digitalizado el hecho de que usted llevaba un plano y eso estaba todo. Yo me ocupé de devolver los planos, el archivo de planos, porque yo tenía un amigo ahí que era de memoria, que sabía dónde estaban los planos. Digo, este hombre se muere y no va a aparecer un plano aquí. Claro. Digitalicé. El paso rápido. Eso fue mi gestión. O sea, buscando la licencia. Es decir, que usted tiene que facilitarle a la población. ¿Qué es licencia? Aquí ahora usted va a un centro y saca la licencia. Antes no, eso era un lío, eso era un mercado. Entonces sí debe haber excepciones. ¿Cómo que no? Claro, pero usted dice, bueno, es más, tú te vas a recordar de algo. La infraestructura turística llegó aquí por Infratur, que fueron excepciones. que creo. Sí, incentivos, claro. Incentivos. Pero hay, Entonces yo creo en eso. Para corregir el déficit, que es más de 6.000 viviendas según los estudios, que el Estado no va a llegar. nunca El llegamos. único que puede llegar es el sector privado, si usted se lo permite. Ahora mismo hay los fideicomisos. Bueno, eso es una modalidad. Hay público-privada con fideicomiso. Hay el bono tierra, hay el bono vivienda. Todo eso. El bono militar ahora viene. El bono militar. Pero como que las cosas se quedan sueltas. Entonces lo que yo entiendo es que sí, yo estoy de acuerdo. Lo que hay que saber cuáles son los incentivos, no cualquier incentivo. No, es lo que dinamice realmente este Y el proyecto. problema de esto histórico es el control del El Estado seguimiento. y el seguimiento, porque es que venimos históricamente con leyes de incentivos que tú te buscabas en los sectores ya no existen, porque lo que hacían era con ese dinero, ese incentivo, para ellos propios. Pero Así es. Franklin, tú como un especialista y saber lo que está pasando, hay algo que va a ser en el próximo segmento que lo vamos a discutir. Ok. Amigos televidentes, nos vamos a ir a una corte comerciales y nos vemos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.
televidentes, estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria. Y aquí comenzamos con Franklin. Franklin, ¿qué importantes son las exenciones para el sector de construcción y qué destructivas son para el aparato productivo nacional? Es que las exenciones o incentivos que sirvan para incentivar un sector económico X a producir, a generar empleo, a generar ingresos, no es malo. El tema es el control de que ese incentivo que se le dé a un sector económico realmente logren los objetivos que se plantearon. ¿Qué es lo que está pasando o ha pasado en este país históricamente? Que hay cantidad de exención a sectores económicos que sencillamente hacen negocio con esa exención o con ese incentivo. Y no llega a lo que es el usuario final, que es la población. Entonces, yo entiendo que igual la reforma que se vaya a discutir o el diálogo que se vaya a hacer, discutir todos esos temas, ver qué puntos han sido positivos y otros no, y dejar lo que haya que dejar, porque la verdad es que hay sectores económicos, hay empresas pequeñas y medianas que necesitan incentivos. Y el Estado, el gobierno lo ha dado, inclusive en materia de impositiva. Impuesto le dio mucha facilidad, eliminó anticipo el año pasado, eliminó impuestos a los activos cuotas, o sea, y en estos momentos eso es lo que se necesita, incentivar a los sectores económicos a desarrollar, a de nuevo arrancar la mecánica económica para de nuevo regresar los empleos, la economía empiece a fluir. Porque es que estamos en un momento de crisis mundial económica, donde inclusive los países desarrollados, Estados Unidos, la financiación, usted sabe que usted financia una casa a un menos de un 1. Así es. A 20 años. Y está todo el mundo comprando, haciendo y construyendo vivienda. Entonces, ¿por qué aquí no? Lógicamente, nosotros no queremos que el Estado no tenga los recursos, el tamaño de la economía de nosotros muy pequeña, tiene demasiado compromiso, pero lo que hay que empezar a discutir esos temas y sincerizarse de manera clara, precisa y concisa, los sectores, tanto sector Estado, sector pueblo, privado, asociaciones, quien sea. Entonces, todo va a depender. Los incentivos a nivel mundial siempre ha sido, o sea, yo que he estado en otros países, Israel, que es un gran país, ¿cómo han crecido esos procesos de desarrollo? Incentivando. Tú produces papa, te incentiva hasta a producir la papa, a venderla y hasta a exportarla. Eso es incentivo. Facilidades. En ese aspecto ahí, Freddy, usted que pasó por obra pública, por la CAS y por otras instituciones del Estado, que tuviste que sentarte con contratistas a decirle, mira, vamos a hacerlo así, vamos a organizarlo así, vamos a hacerlo de manera. En el Estado, ¿cómo tú ves el beneficio o el perjuicio de las exenciones? Lo primero es, la mejor excepción de todo, es que los programas de infraestructura en las instituciones no se comience nada que no tenga un presupuesto aprobado y los recursos. Para que se pueda comenzar y se pueda terminar. Una cosa. Debiera haber un bono, vamos a decir, por eficiencia, de impuestos. Sí, de impuestos. Okay. La vivienda de muy bajo costo no paga, pero no. Que ya cambió, aquí dejan las cosas. Ya una clase media necesita una vivienda que paga unos impuestos, un IPI, que ya tienen que subir el margen para que no tengan que pagarlo. Eso es una excepción positiva. Yo antes pagaba por cada propiedad, si tenía 5 propiedades, las 5 propiedades y pagaba, ahora no, te las separan. ¿Te la suman? Te la suman, la fusionan. Sí, la fusionan, sí. O sea, te perjudican. Por eso yo digo que las constructoras aquí, que se quedan con proyectos, que no todos los venden y alquilan para mantenerse, a veces tienen problemas. Tienen que darlo casi para salir. Ya no es rentable comprar para alquilar. Entonces, debe haber un mercado. Los judíos son dueños de Washington Heights. Los judíos son dueños de Washington Heights. Y ve a ver si lo venden. No lo venden. Ellos no venden las propiedades. Porque yo de muchacho que vivía en Ciudad Nueva, había un amiguito que siempre tenía condiciones económicas mejores que nosotros. ¿Y qué era lo que tenía el papá? Muchísimas cuarterías. Ahí en Villa Juana, por ahí, de Consuelo, Villa Agrícola. Alquilada. Los alquileres son un mecanismo de activar la economía, porque le facilita. En un pueblo, conseguir una casa para alquilar es un problema. Tú consigues una casa de madera y zinc carísima, porque no hay. Entonces, nosotros tenemos que incentivar en cada pueblo, en cada provincia de este país, que se construya, que se facilite.
¿Cómo es que sale tan caro aquí, Franklin? Yo nunca he entendido por qué sale tan caro. ¿Por qué no? A 30 años, y si no da 30, pues a 40, y si no da 40, 50. Lo que hay que hacer es que la gente pueda adquirir o pueda alquilar una vivienda. Entonces los incentivos son positivos, sabiendo a dónde se dirigen. Y todo incentivo tiene que tener un marco de referencia y tiene que tener un tiempo. Los incentivos no pueden ser eternos. Bueno, los próximos 10 años, el mundo cambia cada 10 años. Bueno, en estos 10 años vamos a crear este y este incentivo. Así es. Y ustedes verán que las cosas caminan, pero para eso tienen que sentarse todos los sectores dinámicos de la sociedad dominicana a opinar para que todos digan que hicieron las cosas sin él. Y aplicarlo. Ahora mismo, ingeniero, usted como un ingeniero de mucha data y que tiene muchísimo contacto, el sector constructor, ¿cuál es el diálogo que tiene ahora mismo en cuanto a la situación para tratar de reincentivar esas empresas que pueden traer, motorizar la economía dominicana? Hay muchos factores, la mano de obra, los impuestos, los recursos financieros, o sea, el sistema financiero se ha metido en pánico. La facilidad. Ahora te piden más cosas que antes, Sí. que en tiempos normales. Entonces no puede haber pánico, tiene que haber facilidades. Eso afecta la industria de la construcción, los materiales. Los ríos hay que sacarle arena. Porque el perfil del río sube y entonces se lleva a los laterales. Entonces tú tienes que canalizarlo. Entonces hay insuficientes materiales. Hay que permitir que con la supervisión del medio ambiente, por ejemplo, el río Sama va subiendo la salida. Los sedimentos siguen subiendo. Entonces tú tienes que permitir que empresas calificadas, pero con una supervisión, que es lo que hace falta, una supervisión rigurosa. Mire, ese material, si usted lo saca, es a su costo. Ingeniero, usted lo vende a su costo. Las mismas presas que se están sedimentando. Las presas que se están sedimentando. Se están sedimentando. Cuando no hay materiales, el lodo, que es bueno riquísimo para la agricultura. O sea, eso es un mercado. Pero aquí lo paran todo. Ah, no, que está prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido? Aquí no debían prohibir nada. Usted lo que tiene que darle seguimiento a las cosas. La responsabilidad de supervisar. Conciencia ciudadana, moral y cívica. No hace falta, ¿eh? Yo creo que tendremos que volver a la moral y la cívica en la escuela, porque esos niños que están ahí serán el futuro de mañana. Entonces lo vamos a dejar crecer así. Entonces yo creo que lo que nos falta es supervisión, dominicanismo, en el sentido de que vamos a luchar por lo nuestro. Aquí hay muchísimas cosas que nos podrían hacer la Suiza de América, se lo digo. La Suiza de América, simplemente yo agarro Samaná y la convierto en Mónaco. Las empresas que se pongan ahí, cero impuestos. Por poner un caso, a ver si no vienen todas las empresas, todas las tiendas importantes y se instalan en Samaná. Por ponerle un caso, puede ser en todos los centros turísticos, que las tiendas de grandes marcas no paguen impuestos, porque lo que buscamos es los empleos. Lo más denigrante de una nación es el desempleo. Aún una persona que cancelan, que llegue a su casa cancelado, eso es una crisis, porque si se vive de un empleo y te cancelan, lo que produce inflación, y tú lo sabes, es la falta de empleo. Entonces nosotros tenemos que evitar, tenemos que aumentar la capacidad de empleo en nuestro país, que hay mucho desempleo, y eso es peligroso. Es verdad. Franklin, y hay muchas cosas que tratar. claro que sí. Y el tiempo en la televisión. No, ya. Freddy, ya tú lo sabes. El tiempo de la televisión es cortitito. Así que para nosotros ha sido un gran placer tener a ustedes aquí. Hágase de cuenta que este programa es de ustedes, de parte de Isidro, de parte de Ramón y de parte mía. Ha sido un gran placer tenerlo aquí. Así que lo esperamos en otra posible entrega. Gracias. Y amigos televidentes, Gracias. ha sido hasta el día de hoy. Así que pásenla todo bien.